¿Qué harías si vieras a una mujer siendo destruida públicamente por tragedias que no fueron su culpa, mientras todos la llaman viuda negra y la tratan como una maldición viviente? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Joaquín Esperanza Morales, y nunca pensé que una tarde cualquiera en el Salón de San Miguel del Desierto cambiaría mi vida para siempre. Era marzo de 1847, y yo acababa de cumplir 28 años trabajando las tierras áridas de mi padre en el norte de México, donde el sol castiga sin piedad y solo los más fuertes sobreviven. Había bajado al pueblo para comprar suministros y cobrar unas deudas cuando escuché los gritos que salían del salón La Herradura. No era raro escuchar alboroto ahí. Los mineros y vaqueros siempre terminaban en peleas después de beber demasiado mezcal. Pero estos gritos eran diferentes, eran crueles, llenos de una maldad que me heló la sangre. «Fuera de aquí, maldita viuda negra», gritaba una voz ronca que reconocí como la de Esteban Vargas, un hombre que se hacía llamar El Cuervo y que controlaba gran parte del comercio sucio en la región. «Traes la muerte a donde vas. 3 maridos enterraste ya». Empujé las puertas batientes del salón y el humo del tabaco me golpeó la cara como una bofetada. La escena que vi me partió el alma. Una mujer delgada, vestida de negro riguroso, estaba arrinconada contra la barra mientras una multitud de hombres ebrios la rodeaba como lobos hambrientos. Su rostro, aunque sucio y marcado por el llanto, tenía una belleza que no podían ocultar ni el dolor ni la humillación. «Por favor», decía ella con voz quebrada, «solo quiero un cuarto para pasar la noche. Tengo dinero». «Oh, tu dinero está maldito», escupió otro hombre. «Como todo lo que tocas. ¿Cuántos más van a morir por tu culpa, Esperanza Vázquez?» Esperanza. Su nombre era Esperanza, igual que mi segundo nombre. Algo en mi pecho se encendió como brasas aviadas por el viento del desierto. «Miren lo que les pasó a sus maridos», continuó el Cuervo, disfrutando del espectáculo. El primero se cayó del caballo y se partió el cuello. El segundo, mordido por una serpiente de cascabel. El tercero, ahogado en el río durante la temporada seca. «Esa mujer es una maldición andante». «No fue mi culpa», gritó ella, con una desesperación que me atravesó como una lanza. «Fueron accidentes. Yo los amaba». Las risas crueles llenaron el salón. Alguien le arrojó un vaso de mezcal que se estrelló contra la pared, salpicándola de vidrios y alcohol. Ella se encogió, cubriéndose la cara con las manos temblorosas. Fue entonces cuando no pude soportarlo más. «¡Basta!», rugí, avanzando hacia el centro del salón. Mi voz resonó por encima del bullicio, como el trueno anuncia la tormenta. «Déjenla en paz». El silencio cayó sobre el lugar como una losa de mármol. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El Cuervo me estudió con esa mirada calculadora que había perfeccionado intimidando a la gente del pueblo. «Mira quién habla», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El pequeño Joaquín Morales. ¿Vienes a defender a la viuda negra? ¿No sabes que mata a todos los hombres que se le acercan?» «Veo a una mujer indefensa siendo atacada por cobardes», respondí, sintiendo cómo mi mano se acercaba instintivamente al revólver que llevaba al cinto. «Y eso no lo voy a permitir». «¿No lo vas a permitir?». El Cuervo se rió, pero había una tensión peligrosa en su postura. «¿Y quién eres tú para dar órdenes aquí, muchacho?» «Soy Joaquín Morales, hijo de don Aurelio Morales, dueño del rancho Esperanza», dije, manteniendo mi voz firme, aunque sentía el corazón latiendo como tambor de guerra. «Y esta mujer va a venir conmigo». Me acerqué a Esperanza, que me miraba con ojos enormes llenos de sorpresa y lágrimas contenidas. Extendí mi mano hacia ella. «Señora», dije con toda la cortesía que mi madre me había enseñado, «¿me permite acompañarla a un lugar seguro?». Ella vaciló por un momento, como si no pudiera creer que alguien la estuviera tratando con respeto después de tanto tiempo. Luego, lentamente, puso su mano temblorosa en la mía. «Esto no se va a quedar así, Morales»,
gruñó el cuervo mientras yo ayudaba a Esperanza a ponerse en pie. Tu familia va a lamentar haberse metido con cosas que no les incumben. Las amenazas de los cobardes no me asustan, repliqué, sin soltar la mano de Esperanza. Y si vuelve a tocar a esta señora, tendrá que vérselas conmigo. Salimos del salón bajo las miradas hostiles de los presentes. Una vez en la calle, Esperanza se detuvo y retiró su mano de la mía, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué hizo eso?, me preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me ayudó? Porque era lo correcto, respondí simplemente. Nadie merece ser tratado así. Ella me estudió con esos ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos dolorosos. «Usted no sabe quién soy», dijo sacudiendo la cabeza. «No sabe lo que dicen de mí». «Sé lo que vi ahí adentro», contesté, «y sé que una mujer sola no debería enfrentar eso sin ayuda». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó por su rostro maltratado. «Gracias», susurró, «pero usted no entiende. Todo lo que tocan mis manos se vuelve ceniza. Es mejor que se aleje de mí antes de que...» No terminó la frase, pero sus palabras se clavaron en mi mente como espinas. ¿Qué secretos escondía esta mujer? ¿Qué había en su pasado que la llenaba de tanto miedo y dolor? Capítulo 2. La llevé a la pensión de doña Carmen Herrera, la única mujer en el pueblo que podría darle refugio sin hacer preguntas. Carmen era una viuda respetada que había criado a 5 hijos sola, después de que su marido muriera en las guerras de independencia. Si alguien entendía el dolor de una mujer sola, era ella. «Doña Carmen», dije cuando abrió la puerta de su establecimiento, «esta señora necesita un cuarto para pasar la noche». Carmen miró a Esperanza y inmediatamente reconoció las señales de maltrato y humillación. Sin decir palabra, abrió la puerta completamente. «Pase, mijita», le dijo con esa ternura maternal que la caracterizaba. «Aquí estará segura». Esperanza me miró una vez más antes de entrar. «Gracias, señor Morales», dijo formalmente. «No olvidaré su bondad». Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos esa noche, pero no pude sacarla de mi mente. Regresé al rancho con más preguntas que respuestas, y el recuerdo de sus ojos atormentados me persiguió hasta en los sueños. Mi padre, don Aurelio, me esperaba en el porche principal cuando llegué. Era un hombre de 60 años, curtido por décadas bajo el sol del desierto, con manos fuertes y ojos que habían visto demasiado mundo. Me conocía mejor que nadie. «¿Qué pasó en el pueblo, hijo?», me preguntó, sin apartar la vista de los cerros que se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo estrellado. Le conté todo. La humillación en el salón, mi intervención, las amenazas del cuervo y cómo había llevado a Esperanza a la pensión de Carmen. Mi padre escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Hiciste lo correcto», dijo finalmente. «Un hombre de honor no puede quedarse callado ante la injusticia». «Pero papá», continué, «las cosas que decían de ella, ¿es verdad que perdió 3 maridos?» Don Aurelio suspiró profundamente. «Es verdad que enviudó 3 veces», admitió, «pero yo conocí a 2 de esos hombres. Eran buenos trabajadores, honestos. Sus muertes fueron tragedias, no maldiciones. Entonces, ¿por qué la gente la trata así? ¿Por qué es más fácil culpar a alguien que aceptar que la muerte llega cuando menos la esperamos?», respondió mi padre con tristeza. «Esa mujer ha sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir. La gente convierte su dolor en superstición porque no pueden entender tanta desgracia. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Esperanza cuando esos hombres la atacaban. Había algo en ella que despertaba un instinto protector que no sabía que tenía. No era solo su belleza, aunque era hermosa incluso en su dolor. Era su fortaleza silenciosa, la manera en que había soportado esa humillación sin perder completamente la dignidad. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Ensillé mi caballo antes de que saliera el sol y cabalgué hasta el pueblo.
La pensión de Carmen estaba en silencio, pero vi luz en una de las ventanas del segundo piso. Era muy temprano para visitas, pero algo me urgía a verla de nuevo. Carmen me abrió la puerta con expresión sorprendida. «Joaquín, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Necesito hablar con la señora Vázquez», dije. «Es importante». Carmen vaciló. «Mijito, esa pobre muchacha apenas durmió anoche. La escuché llorar hasta muy tarde. Por favor, doña Carmen, solo unos minutos». La mujer mayor suspiró y me hizo pasar. «Está en el comedor tomando café, pero ten cuidado con lo que dices. Está muy lastimada». La encontré sentada junto a la ventana, con una taza de café entre las manos, como si fuera lo único que la mantenía con vida. Había lavado su cara y arreglado su cabello, pero aún llevaba el mismo vestido negro de luto. A la luz del amanecer pude ver que era incluso más joven de lo que había pensado, probablemente de mi edad o menor. «Señor Morales», dijo cuando me vio, poniéndose de pie inmediatamente. «No esperaba verlo tan temprano». «Señora Vázquez», respondí, quitándome el sombrero, «vine a hacerle una propuesta». Sus ojos se llenaron de desconfianza inmediatamente. «¿Qué clase de propuesta?» «Mi padre necesita ayuda en el rancho», dije, aunque era una mentira piadosa. «Alguien que pueda cocinar, limpiar, ayudar con las tareas domésticas. Es trabajo honesto, con casa y comida incluidas». Ella me miró como si hubiera perdido la razón. «¿Me está ofreciendo trabajo?» Él preguntó incrédula. «¿Después de lo que escuchó anoche sobre mí?» «Escuché a unos borrachos supersticiosos atacar a una mujer inocente», repliqué firmemente, «y creo que usted merece una oportunidad de empezar de nuevo». «No entiende», dijo, sacudiendo la cabeza violentamente. «Yo traigo desgracia. Todo lo que toco se destruye. Si voy a su rancho, algo terrible pasará». «¿Y si no pasa nada terrible?», le pregunté. «¿Y si solo es una mujer trabajadora ayudando a una familia honesta?» Por un momento vi un destello de esperanza en sus ojos, como una vela que lucha contra el viento antes de apagarse. «No puedo», susurró. «No puedo arriesgar que ustedes...» «El riesgo es mío», interrumpí, «y lo acepto». Nos quedamos mirando en silencio por largo tiempo. Podía ver la batalla que se libraba en su interior, la desesperación luchando contra el miedo, la necesidad contra la culpa. Finalmente, con voz tan baja que apenas pude escucharla, preguntó, «¿Cuándo empezaría?» «Hoy mismo, si quiere». Ella cerró los ojos y respiró profundamente. «Si acepto», dijo lentamente, «y algo le pasa a su familia, yo...» «Nada va a pasar», dije con una confianza que no sabía de dónde venía. «Excepto que tendremos la mejor cocinera del territorio». Por primera vez desde que la conocí, Esperanza sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Está bien», susurró. «Acepto». Lo que no sabíamos ninguno de los dos era que el Cuervo Vargas ya estaba planeando su venganza y que los secretos del pasado de Esperanza pronto saldrían a la luz de maneras que ninguno de nosotros podríamos haber imaginado. Capítulo 3. El viaje de regreso al rancho fue silencioso, pero no incómodo. Esperanza cabalgaba en la yegua mansa que había traído para ella, manteniendo su postura digna a pesar de llevar solo una pequeña maleta con todas sus pertenencias. Cada kilómetro que nos alejaba del pueblo parecía quitarle un peso de los hombros. El rancho Esperanza se extendía por miles de hectáreas entre dos cadenas montañosas, con pastos que verdadeaban solo durante las breves temporadas de lluvia. La casa principal era de adobe, con vigas de madera y un patio central que mi abuela había diseñado siguiendo las tradiciones españolas. Era un hogar, no solo una casa. «Es hermoso», murmuró Esperanza cuando llegamos a la vista de la propiedad. «Mi bisabuelo lo construyó hace más de 50 años», le expliqué. «Cada generación ha añadido algo». Mi padre nos esperaba en el porche, y pude ver la curiosidad en sus ojos cuando Esperanza desmontó y se alisó nerviosamente la falda. «Papá», dije, «te presento a la señora Esperanza Vázquez». «Señora Vázquez, mi padre»,
Don Aurelio Morales. Mi padre se quitó el sombrero y hizo una reverencia cortés. Señora Vázquez, sea bienvenida a nuestro hogar. Gracias por su bondad, don Aurelio, respondió ella con la formalidad apropiada. Espero poder ser útil. Estoy seguro de que sí, dijo mi padre, y pude notar que ya había tomado una decisión favorable sobre ella. Don Aurelio era un buen juez del carácter de las personas. Le mostré sus habitaciones, un cuarto pequeño pero limpio cerca de las cocinas, con una ventana que daba al huerto y una cama con mantas tejidas por mi difunta madre. Esperanza tocó todo con reverencia, como si no pudiera creer que fuera real. ¿Estás seguro de que esto está bien?, preguntó. Es demasiado generoso. Es lo que corresponde a una empleada valiosa, respondí, aunque ambos sabíamos que esto era mucho más que un simple arreglo laboral. Los primeros días fueron una revelación. Esperanza trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, transformando la casa con una eficiencia silenciosa que me dejaba asombrado. Cocinaba como si fuera un arte, limpiaba como si cada superficie fuera sagrada y cuidaba el huerto con manos que parecían tener magia para hacer crecer las plantas. Pero lo que más me impresionaba era cómo manejaba a los trabajadores del rancho. Estos hombres rudos, curtidos por años de trabajo duro, la respetaban instintivamente. Nunca levantaba la voz, nunca daba órdenes directas, pero de alguna manera lograba que todo funcionara mejor que antes. Esa mujer tiene un don, me dijo Tomás, mi capataz más viejo, una tarde mientras observábamos cómo Esperanza organizaba el almuerzo para los vaqueros. Hace que los hombres quieran ser mejores. Era verdad. En menos de una semana, los trabajadores habían dejado de escupir en el suelo. Se lavaban las manos antes de comer y hasta algunos habían empezado a cepillarse los caballos con más cuidado. La presencia de Esperanza había traído una civilización gentil al rancho que no sabía que necesitábamos, pero también noté otras cosas. Esperanza nunca sonreía completamente, como si se hubiera prohibido a sí misma ser feliz. Trabajaba hasta el agotamiento, como si el descanso fuera un lujo que no merecía. Y algunas noches la escuchaba llorar en silencio en su cuarto. Una tarde, mientras reparaba una cerca cerca del huerto, la escuché cantando una canción de cuna en voz baja. Su voz era hermosa, melancólica como el viento que baja de las montañas al atardecer. Cuando se dio cuenta de que la estaba escuchando, se detuvo abruptamente. «Perdón», dijo, ruborizándose. «No sabía que estaba ahí». «No se disculpe», repliqué. «Tiene una voz hermosa. ¿Es una canción de su familia?» Su rostro se ensombreció inmediatamente. «Mi madre me la enseñó cuando era niña», murmuró. Antes de que... No terminó la frase, pero vi dolor fresco en sus ojos. «¿Antes de qué?», pregunté gentilmente. «Antes de que aprendiera que algunas personas no están destinadas a tener familia», respondió, volviéndose hacia las plantas como si pudieran protegerla de los recuerdos. Esa noche, después de la cena, mi padre y yo nos sentamos en el porche como era nuestra costumbre. El aire nocturno traía el aroma de las flores que Esperanza había plantado alrededor de la casa. «Hijo», dijo mi padre, «esa mujer está huyendo de algo más que de la superstición del pueblo». «¿Qué quiere decir?» «He visto ese tipo de dolor antes», explicó, fumando su pipa lentamente. «Es el dolor de alguien que ha perdido más que maridos, ha perdido la fe en su propio derecho a ser feliz». «¿Cree que hice mal en traerla aquí?» «Al contrario», respondió firmemente. «Creo que ambos necesitaban que esto pasara. Pero ten cuidado, Joaquín. Esa mujer está rota por dentro. Si quieres ayudarla a sanar, va a necesitar mucha paciencia». Sus palabras me persiguieron esa noche. ¿Qué secretos escondía Esperanza? ¿Qué pérdidas había sufrido que la hacían sentir tan indigna de felicidad? Al día siguiente llegaron noticias que cambiarían todo. Tomás vino corriendo desde el pueblo con el rostro pálido. «Patrón», jadeó, «viene Capitán Mendoza con soldados, y el cuervo está con ellos».
Mi sangre se heló. Capitán Rodrigo Mendoza era el oficial militar más corrupto de la región, conocido por aceptar sobornos y perseguir a quien le convenía. Si venía con el Cuervo, significaba problemas serios. ¿Dónde está la señora Vázquez?, pregunté. En la cocina, preparando el almuerzo. Corrí hacia la casa, mi mente trabajando rápidamente. Tenía que proteger a Esperanza, pero no sabía de qué exactamente. La encontré amasando tortillas, con harina en las manos, y una expresión de concentración pacífica que me partió el corazón saber que estaba a punto de terminar. «Esperanza», dije, y algo en mi voz la hizo voltear inmediatamente. «Vienen soldados, con el Cuervo». El color se fue de su rostro como agua derramada en arena seca. «Vinieron por mí», susurró. Sabía que esto pasaría. «Muy bien, ¿por qué vendrían por usted?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Ella se limpió las manos temblorosas en el delantal y me miró con ojos llenos de una tristeza tan profunda que me atravesó como una bala. «Porque hay cosas sobre mí que usted no sabe», dijo con voz quebrada, «cosas terribles que hice o que no pude impedir». El sonido de cascos de caballos se acercaba rápidamente. Mi tiempo para protegerla se agotaba, y aún no sabía de qué la estaba protegiendo. Capítulo 4. El capitán Mendoza llegó con 6 soldados armados, todos con uniformes polvorientos y expresiones duras. El Cuervo cabalgaba a su lado como un buitre esperando carroña, con una sonrisa cruel que prometía venganza. «Morales», gritó Mendoza desde su caballo, «sal aquí, tenemos asuntos que tratar». Mi padre apareció en el porche con la dignidad de un hombre que nunca había tenido que inclinar la cabeza ante nadie. «Capitán Mendoza», dijo fríamente, «¿a qué debemos el honor de su visita?» «Vengo por la mujer que esconden aquí», declaró Mendoza, desmontando con movimientos bruscos. «Esperanza Vázquez. Está acusada de brujería y asesinato». Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Brujería? ¿Asesinato? Miré hacia la ventana de la cocina y vi el rostro pálido de Esperanza observando desde las sombras. «Esas son acusaciones serias, capitán», dijo mi padre manteniendo la calma. «¿Tiene pruebas?» El Cuervo se rió con una risa que sonaba como cristales rotos. «¿Pruebas? 3 maridos muertos en menos de 5 años, y todos murieron de maneras extrañas cuando ella estaba cerca. Los accidentes no son crímenes», repliqué, saliendo a defender a Esperanza, aunque mi mundo se tambaleaba. «¿Y la brujería? No existe». «¿No existe?» El Cuervo me miró con ojos llenos de malicia. «Entonces, ¿cómo explicas que encontraran hierbas raras en la casa donde vivía con su último marido? ¿O que varios testigos la vieron recogiendo plantas venenosas en el desierto?» Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Esperanza conocía de hierbas, la había visto trabajar en el huerto con un conocimiento que parecía instintivo. Pero eso no la convertía en una asesina. «Las hierbas medicinales no son venenos», argumenté. «¿Y qué hay del dinero?», intervino Mendoza. «Cada vez que enviudaba, heredaba propiedades y oro. Una mujer muy afortunada, ¿no te parece?» «Oh, muy desafortunada», respondió mi padre con voz fría. «Perder a 3 esposos no es algo que alguien haría por dinero». «Entréguenmela», ordenó Mendoza, «o tendré que arrestar a toda la familia por proteger a una fugitiva». Fue entonces cuando Esperanza salió de la casa. Caminó hacia nosotros con la cabeza en alto, cada paso medido y digno. Llevaba su vestido negro de siempre, pero había algo diferente en su postura. Ya no parecía una mujer quebrada. Parecía alguien que había tomado una decisión terrible pero necesaria. «Aquí estoy, capitán», dijo con voz clara. «No hay necesidad de amenazar a esta familia inocente». «¡Esperanza, no!», grité, pero ella me silenció con una mirada. «Gracias por su bondad, don Aurelio, y gracias a usted, Joaquín», me dijo, y había tanto dolor en sus palabras que sentí como si me arrancaran el corazón. «Pero no puedo seguir huyendo de mi pasado.
Mendoza sonrió triunfante. Esperanza Vázquez está arrestada por brujería y por el asesinato de sus 3 esposos, Miguel Hernández, Carlos Ruiz y Alejandro Vázquez. ¡Espere!, gritó mi padre. «Tiene derecho a un juicio justo». «Lo tendrá», respondió el cuervo con falsa solemnidad. «En la ciudad de Chihuahua. El juez ya está esperando». Me acerqué a Esperanza mientras los soldados la rodeaban. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos una tristeza infinita. «¿Es verdad?», le pregunté en un susurro. «¿Alguna parte de lo que dicen?». Ella vaciló por un momento que se sintió como una eternidad. «Yo conocía de hierbas», admitió en voz baja. «Mi abuela me enseñó. Algunas curan y otras...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Mi mundo se desmoronó como una casa de arena. «Pero no por las razones que ellos piensan», agregó rápidamente, viendo la desesperación en mi rostro. «Nunca fue por dinero o maldad. Había razones que no puedo explicar ahora». Los soldados comenzaron a atarle las manos con cuerdas rudas. Cada nudo era como una puñalada en mi pecho. «No pueden llevársela», protesté. «No sin pruebas reales». «Ya tenemos todas las pruebas que necesitamos», gruñó Mendoza. 3 cuerpos, una viuda rica y hierbas venenosas. ¿Qué más quiere?» «La verdad», grité, pero ya estaban subiendo a Esperanza a un caballo. Ella me miró una última vez antes de que se la llevaran. «Cuide su rancho», me dijo, «y no me busque. Algunas historias es mejor que terminen». «Esto no termina aquí», le grité mientras se alejaban en una nube de polvo. «Voy a encontrar la verdad». Mi padre puso una mano en mi hombro. «Hijo», dijo suavemente, «tal vez deberías dejar que se vaya». «No», rugí, apartándome de él. «No puede ser culpable. La conozco». «¿La conoces?», preguntó mi padre con tristeza. «¿O conoces a la mujer que quisiste que fuera?». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, porque una parte de mí temía que tuviera razón. ¿Realmente conocía a Esperanza? ¿O había visto solo lo que quería ver? Esa noche no pude dormir ni comer. Caminé por la casa que de repente se sentía vacía sin su presencia. En la cocina encontré las tortillas que había estado haciendo cuando llegaron los soldados, ahora frías y olvidadas. En el huerto vi las plantas que había cuidado con tanto amor. Y entonces encontré algo que cambió todo. En su cuarto, debajo del colchón, había un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro encontré hierbas secas que no reconocí, un frasco con un líquido extraño y una carta. La carta estaba dirigida a mí. «Joaquín», decía con su letra cuidadosa, «si está leyendo esto, significa que mi pasado me alcanzó. Hay cosas que necesitas saber, verdades que cambiarán todo lo que piensas sobre mí. En el pueblo de Santa Elena, a 2 días de viaje hacia el sur, vive una mujer llamada Magdalena Reyes. Ella tiene las respuestas que busca, pero le advierto, la verdad no siempre nos libera. Algunas veces solo nos condena a cargar con un peso más pesado. Si me ama, aunque sea un poco, déjeme ir. Pero si debe saber la verdad, búsquela. Solo recuerde que después de conocerla, no podrá fingir que no la sabe». Mi mano temblaba mientras terminaba de leer. Esperanza había sabido que esto pasaría. Había preparado esta carta como si fuera su confesión final. ¿Pero confesión de qué exactamente? Capítulo 5. Al amanecer del día siguiente, ensillé mi mejor caballo y partí hacia Santa Elena, con el corazón dividido entre la esperanza y el terror de lo que podría descubrir. La carta de Esperanza ardía en mi bolsillo como un carbón encendido, y cada kilómetro que recorría me acercaba más a una verdad que tal vez no querría conocer. Santa Elena era un pueblo pequeño enclavado entre montañas rocosas, donde las casas de adobe se pegaban a las laderas como caracolas a una piedra. Encontrar a Magdalena Reyes no fue difícil. En pueblos tan pequeños, todos conocen a todos. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño y manos manchadas permanentemente por hierbas medicinales.
Vivía en una casa modesta al final del pueblo, rodeada de jardines que parecían contener todas las plantas medicinales conocidas por el hombre. ¿Joaquín Morales?, preguntó cuando me presenté. Sus ojos se llenaron inmediatamente de tristeza. Esperanza me escribió sobre usted. Sabía que vendría algún día. Necesito conocer la verdad, dije sin preámbulos, sobre los maridos de Esperanza, sobre las acusaciones. Magdalena suspiró profundamente y me invitó a pasar. Su casa olía a hierbas secas y incienso, con estantes llenos de frascos misteriosos que contenían remedios para todos los males imaginables. «Siéntese», me dijo, preparando té de manzanilla. «Lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que piensa sobre esa muchacha». Me senté en una silla de madera tallada, con las manos temblorosas de anticipación. «Esperanza es mi sobrina», comenzó Magdalena, «la hija de mi hermana menor. Cuando tenía 15 años, sus padres murieron de fiebre tifoidea y ella vino a vivir conmigo. Yo le enseñé todo lo que sabía sobre plantas medicinales». «Eso no explica las acusaciones», dije impaciente. «Paciencia, joven», murmuró ella. «La verdad tiene muchas capas, como una cebolla. Esperanza era una niña dulce, inteligente, con un don natural para curar, pero también era hermosa, y eso atrajo la atención equivocada». Magdalena se acercó a una vitrina y sacó una pequeña pintura al óleo. Era un retrato de Esperanza cuando era muy joven, sonriendo con inocencia que partía el corazón. «Cuando cumplió 17 años», continuó, «llegó al pueblo un hombre llamado Miguel Hernández. Era comerciante, mayor que ella, con dinero y influencia. Se obsesionó con Esperanza y pidió su mano. Su primer marido», murmuré. «Sí, pero no como usted piensa», dijo Magdalena con amargura. «Miguel era un hombre violento, celoso, que bebía demasiado. Esperanza no quería casarse con él, pero él amenazó con destruir mi negocio y quitarme la casa si no se la entregaba. En aquellos tiempos, una mujer joven sin familia no tenía muchas opciones». Mi corazón comenzó a latir más rápido. La historia que se desarrollaba era muy diferente a lo que había imaginado. «El matrimonio fue un infierno desde el primer día», continuó Magdalena con lágrimas en los ojos. «Miguel la golpeaba cuando había bebido, la encerraba en la casa, la celaba hasta de las sombras. Esperanza venía a verme con moretones que trataba de ocultar, pero yo los veía». «¿Y qué pasó con él?» «Miguel tenía la costumbre de montar su caballo cuando había bebido mucho», explicó Magdalena. «Una noche, después de golpear a Esperanza particularmente mal, salió tambaleándose de la casa, montó su caballo y se fue al galope por los senderos rocosos. El caballo tropezó en la oscuridad y Miguel se partió el cuello contra las rocas». «Fue un accidente», dije, sintiendo un alivio enorme. «Eso pensé yo también», respondió Magdalena, «hasta que Esperanza me confesó la verdad años después. Mi sangre se heló. ¿Qué verdad?». Magdalena se acercó a mí y habló en voz muy baja como si los muertos pudieran escucharla. «Esperanza había puesto unas gotas de extracto de raíz de tomatillo en el mezcal de Miguel esa noche. No suficiente para matarlo, pero sí para hacer que perdiera el equilibrio y la coordinación. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Esperanza había estado involucrada en la muerte de su primer marido. ¿Intentó asesinarlo?, pregunté con voz ronca. «No», exclamó Magdalena fieramente. «Solo quería que se durmiera profundamente para poder escapar esa noche. Había decidido huir antes de que la matara a golpes. No sabía que él saldría a montar en ese estado, pero las gotas causaron su muerte», insistí. «Las gotas causaron que perdiera el equilibrio», corrigió Magdalena. «Su decisión de montar borracho en la oscuridad causó su muerte. Esperanza llevó esa culpa como una cruz el resto de su vida». Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de procesar lo que había escuchado. Esperanza había estado huyendo de un marido abusivo, no planeando un asesinato. «¿Y el segundo marido?», pregunté. «Carlos Ruiz»,
dijo Magdalena con un suspiro. Un hombre bueno que conoció a Esperanza un año después de la muerte de Miguel. Carlos era viudo, con 2 hijos pequeños, y se enamoró genuinamente de ella. Esperanza pensó que podía ser feliz de nuevo. ¿Qué pasó con él? Carlos trabajaba transportando mercancías entre pueblos. Era trabajo peligroso. Había bandidos, animales salvajes, senderos traicioneros. Una tarde, mientras transportaba un cargamento de plata, fue mordido por una serpiente de cascabel. Eso suena como mala suerte, no como asesinato. Esperanza llegó a donde él estaba minutos después del ataque, continuó Magdalena. Ella conocía los antídotos para veneno de serpiente. Yo se los había enseñado. Pero cuando vio a Carlos convulsionando en el suelo, se paralizó. El trauma de la muerte de Miguel la había dejado con tanto miedo de su propio conocimiento que no pudo actuar. Se culpó por no salvarlo, comprendí. Exactamente. Si hubiera reaccionado inmediatamente, podría haberlo salvado. Pero en lugar de eso, se quedó paralizada por el terror de que si usaba sus conocimientos de hierbas, la gente pensaría que ella había causado el envenenamiento. La tragedia de Esperanza se hacía más clara y más dolorosa con cada revelación. Y Alejandro Vázquez, su tercer marido. Magdalena cerró los ojos como si la siguiente parte fuera demasiado dolorosa de recordar. Alejandro era el mejor de todos, susurró. Un hombre verdaderamente bueno que amaba a Esperanza a pesar de su reputación. Se casaron y fueron felices por casi un año. Esperanza finalmente había encontrado paz. ¿Cómo murió? Se ahogó en el río durante la temporada seca, dijo Magdalena, pero no como creen todos. Se levantó y se acercó a otra vitrina, de donde sacó una carta amarillenta. Esta es la última carta que Alejandro me escribió una semana antes de morir. Lean. Tomé la carta con manos temblorosas. La letra era masculina, decidida. Doña Magdalena leía: estoy preocupado por Esperanza. Ha estado teniendo pesadillas terribles sobre la muerte de sus maridos anteriores. Anoche la encontré caminando dormida hacia el río, murmurando que todos los que la aman mueren por su culpa. Temo que trate de lastimarse. ¿Puede visitarnos? Ella necesita ayuda, y yo no sé cómo dársela. La carta se me cayó de las manos como si quemara. Alejandro murió tratando de salvar a Esperanza, explicó Magdalena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche ella tuvo otro episodio de sonambulismo y caminó hacia el río. Alejandro la siguió para traerla de vuelta, pero la corriente era más fuerte de lo que parecía. Logró empujarla hacia la orilla, pero él no pudo salir. Ella se culpó por su muerte también, murmuré. Se culpó por las 3 muertes, confirmó Magdalena. En su mente atormentada, ella era realmente una viuda negra que traía desgracia a todos los que amaba. Por eso huyó y ha estado vagando desde entonces, convencida de que está maldita. Me senté pesadamente, abrumado por la complejidad del dolor de Esperanza. No era una asesina, era una víctima que había sobrevivido a traumas terribles y se culpaba por circunstancias que estaban más allá de su control. ¿Por qué el cuervo está tan empeñado en destruirla?, pregunté. Magdalena me miró con ojos que de repente se endurecieron. Porque Esteban Vargas era socio de Miguel Hernández en varios negocios ilegales, reveló. Cuando Miguel murió, esos negocios se vinieron abajo, y el cuervo perdió mucho dinero. Siempre culpó a Esperanza por arruinar sus planes. Entonces todo esto es venganza. Venganza y codicia, asintió Magdalena. Esperanza heredó propiedades valiosas de sus 3 maridos. El cuervo quiere esas tierras, y la manera más fácil de obtenerlas es eliminar a la heredera. ¿Dónde están esas propiedades?, pregunté, mi mente ya trabajando en un plan. En un valle al norte de aquí, cerca del Río Grande, tierras ricas en minerales que valen una fortuna. El cuervo ha estado esperando años para poder reclamarlas. Tengo que salvarla,
dije, poniéndome de pie bruscamente. Tengo que llegar a ella antes de que sea demasiado tarde. Espere, dijo Magdalena, deteniéndome con una mano en el brazo. Hay algo más que debe saber, algo que ni siquiera Esperanza sabe. ¿Qué cosa? Su madre, mi hermana, no murió de fiebre tifoidea, reveló Magdalena. Fue envenenada por Miguel Hernández, quien quería a Esperanza desde que era una niña. Él mató a los padres de ella para poder reclamarla cuando fuera mayor. La habitación giró a mi alrededor. La maldad de Miguel Hernández había sido aún mayor de lo que cualquiera había imaginado. Miguel era un monstruo que destruyó a toda su familia, continué Magdalena. Esperanza merece saber la verdad, pero también merece ser libre de toda esa culpa que ha cargado. ¿Tiene pruebas?, pregunté. Tengo la confesión de un hombre que trabajaba para Miguel, dijo, sacando otra carta. La escribió en su lecho de muerte, atormentado por la culpa. Tomé la confesión y la guardé junto con la otra carta. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas, y la verdad era tanto más horrible y más esperanzadora de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo cree que tengo antes de que la juzguen? Y pregunté. El juicio está programado para mañana al mediodía en Chihuahua, respondió Magdalena. Pero tenga cuidado, joven Morales. El Cuervo tiene muchos aliados corruptos. No será fácil probar su inocencia. Haré lo que sea necesario, prometí, dirigiéndome hacia la puerta. ¡Espere!, gritó Magdalena. ¡Lleve esto! Me entregó un pequeño frasco con líquido claro. ¿Qué es? Antídoto universal, explicó, por si el Cuervo trata de envenenarlo como hizo con los padres de Esperanza. Ese hombre no se detiene ante nada. Guardé el frasco y monté mi caballo. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo sangre. Tenía menos de 24 horas para llegar a Chihuahua, exponer la verdad y salvar a la mujer que había llegado a amar más que a mi propia vida. Mientras galopaba hacia el norte, una nueva determinación ardía en mi pecho. Esperanza había sufrido suficiente por los crímenes de otros. Era hora de que la justicia real prevaleciera. Capítulo 6. Cabalgué toda la noche sin descanso, deteniéndome solo para cambiar caballos en una posta del camino. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había descubierto. Esperanza no era una asesina, sino una víctima que había sobrevivido a horrores inimaginables. Y ahora el Cuervo estaba a punto de destruirla completamente por su propia codicia. Al amanecer llegué a las afueras de Chihuahua, una ciudad próspera que había crecido alrededor de las minas de plata. Las calles estaban llenas de comerciantes, mineros y soldados que se preparaban para otro día de trabajo duro bajo el sol implacable del desierto. Encontré a mi primo segundo, Ramón Morales, quien trabajaba como escribano en los tribunales locales. Era un hombre delgado y nervioso, pero honesto, y tenía acceso a información que yo necesitaba desesperadamente. «Joaquín», exclamó cuando me vio llegar cubierto de polvo y claramente agotado. «¿Qué haces aquí? Te ves terrible». «Ramón, necesito tu ayuda», dije sin preámbulos. «¿Dónde están celebrando el juicio de Esperanza Vázquez?» Su rostro se ensombreció inmediatamente. «En el Tribunal Mayor, a las 12 del día», respondió. «Pero, primo, ese juicio está arreglado. El juez Herrera ya recibió órdenes de condenarla sin importar las pruebas». «¿Órdenes de quién?» «De gente poderosa», susurró Ramón, mirando nerviosamente a su alrededor. «Hay mucho dinero involucrado en esto, Joaquín. Tierras valiosas que cambiarán de manos cuando ella muera». «Tengo pruebas de su inocencia», dije, tocando las cartas que llevaba en el bolsillo. «Testimonios escritos, confesiones, todo lo que necesitamos para limpiar su nombre». Ramón sacudió la cabeza tristemente. «No va a importar. El Cuervo sobornó a medio tribunal. La van a declarar culpable y la van a ejecutar antes del anochecer». «¿Dónde la tienen?» «En la prisión del fuerte bajo guardia militar», respondió. «Joaquín, es imposible llegar a ella. Hay soldados por todas partes». «Nada es imposible», repliqué con determinación.
¿Puedes conseguirme una audiencia con el fiscal? Puedo intentarlo, pero... Hazlo, interrumpí. Y busca al padre Miguel Santamaría. Debe estar en alguna parte de la ciudad. Él conoce la verdad sobre el carácter de Esperanza. Ramón asintió y se fue corriendo a hacer los arreglos mientras yo me dirigía hacia el fuerte militar. Necesitaba ver a Esperanza antes del juicio, aunque fuera por unos minutos. El fuerte era una estructura imponente de piedra gris, con torres de vigilancia y soldados armados patrullando las murallas. Me presenté ante el comandante, un hombre mayor llamado Coronel Vázquez, quien me recibió con sorpresa. ¿Morales?, preguntó, estudiándome cuidadosamente. ¿Conocí a su padre durante las guerras de independencia? Sí, señor, respondí. Don Aurelio Morales del Rancho Esperanza. Un hombre de honor, asintió el coronel. ¿Qué lo trae por aquí? Vengo a pedir permiso para ver a la prisionera Esperanza Vázquez, dije directamente. Tengo información relevante para su caso. El coronel frunció el ceño. Ese caso huele mal desde el principio, murmuró. Pero las órdenes son claras. Ninguna visita excepto su abogado defensor. ¿Quién es su abogado? No tiene, respondió el coronel con disgusto. Aparentemente nadie quiere defender a una bruja. Entonces yo seré su abogado, declaré. ¿Usted es abogado? No, admití. Pero bajo la ley mexicana, cualquier ciudadano puede representar a un acusado si no hay abogado disponible. El coronel me estudió por un largo momento. Su padre me salvó la vida en Celaya, dijo finalmente. Le debo esta favor. Tiene 10 minutos. Me escoltó hasta las celdas subterráneas del fuerte. El aire estaba cargado de humedad y el olor de la desesperación. Encontré a Esperanza en una celda pequeña, sentada en un catre de paja, con las manos encadenadas y el rostro pálido como papel. «¡Joaquín!», exclamó cuando me vio, poniéndose de pie de inmediato. «¿Qué hace aquí? No debería haber venido». «No podía dejarte enfrentar esto sola», dije, acercándome a los barrotes. «Fui a ver a Magdalena Reyes». Su rostro se llenó de terror. «¿Qué le dijo?» «La verdad», respondí suavemente. «Toda la verdad sobre Miguel, sobre Carlos, sobre Alejandro, sobre lo que realmente pasó». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Entonces sabe que soy culpable», susurró. «Que causé sus muertes. Sé que eres víctima, no asesina», corregí firmemente. «Sé que Miguel era un monstruo que mató a tus padres para tenerte. Sé que Carlos murió porque te paralizaste el miedo, no porque quisieras matarlo. Y sé que Alejandro murió salvándote de tu propio dolor. Pero las hierbas que puse en el mezcal de Miguel eran para escapar de un abusador», interrumpí. «Tenías derecho a defenderte. Si hubiera actuado más rápido con Carlos, tenías 18 años y estabas traumatizada», respondí. «Nadie puede culparte por congelarte en un momento de pánico. Y Alejandro murió por mi culpa. Alejandro murió porque te amaba lo suficiente para arriesgar su vida por ti», dije con voz firme. «Eso es amor verdadero, no tu culpa». Esperanza se desplomó contra la pared, sollozando con una mezcla de alivio y dolor que había estado conteniendo durante años. «¿Cómo puedes seguir queriendo estar cerca de mí después de saber todo esto?», preguntó. «Porque ahora te conozco de verdad», respondí, extendiendo mi mano a través de los barrotes para tocar la suya. «Y lo que veo es una mujer fuerte que sobrevivió a tragedias que habrían destruido a personas menos valientes». «El juicio es en unas horas», dijo con desesperanza. «Van a declararme culpable sin importar lo que digamos». «No, si puedo evitarlo», prometí. «Tengo las confesiones de Magdalena, la carta de Alejandro y la confesión del hombre que ayudó a Miguel a envenenar a tus padres». Sus ojos se agrandaron. «Miguel mató a mis padres para poder tenerte sin obstáculos», confirmé. «Eras su obsesión desde que eras niña. La guardia me indicó que mi tiempo había terminado. Voy a sacarte de aquí», le prometí mientras me alejaba. «Y cuando esto termine,
Vamos a empezar una nueva vida juntos, libre de culpa y dolor. Joaquín, me gritó mientras subía las escaleras. Ten cuidado. El cuervo no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Sus palabras resultaron ser proféticas. Cuando salí del fuerte, encontré a Ramón esperándome con noticias inquietantes. Primo, dijo nerviosamente, logré conseguir una audiencia con el fiscal, pero hay problemas. El cuervo tiene espías en todas partes. Ya saben que tienes pruebas y están planeando algo. ¿Pero qué clase de algo? No lo sé exactamente, pero escuché rumores de que van a intentar desacreditarte antes de que puedas presentar las pruebas. Como si hubiera invocado al diablo nombrándolo, el cuervo apareció al final de la calle con media docena de hombres armados. Su sonrisa cruel me dijo todo lo que necesitaba saber. ¡Joaquín Morales!, gritó, acercándose con pasos medidos. El defensor de brujas y asesinas. Esteban Vargas, respondí manteniéndome firme. El hombre que mata familias inocentes por dinero. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. Ten cuidado con tus palabras, muchacho. Podrían ser las últimas que pronuncies. ¿Es una amenaza? Es una promesa, gruñó. Deja este asunto en paz y regresa a tu rancho. Olvídate de esa mujer maldita. Nunca, respondí, mi mano moviéndose hacia mi revólver. Entonces tendremos que resolver esto a la antigua usanza, dijo el cuervo, y sus hombres se dispersaron para rodearme. Era 6 contra 1, y las probabilidades no estaban a mi favor. Pero entonces escuché una voz familiar detrás de mí. ¡Alto ahí! Era el padre Miguel Santamaría, acompañado por una docena de ciudadanos respetables del pueblo. Padre, dijo el cuervo con sarcasmo, esto no es asunto de la iglesia. La justicia es siempre asunto de Dios, respondió el padre firmemente. Y no voy a permitir que intimides a este joven por defender la verdad. ¿La verdad?, se rió el cuervo. ¿La verdad de una asesina? «La verdad de tu corrupción», replicó el padre, sacando un papel de su sotana. «Tengo aquí una confesión firmada por el hombre que te ayudó a envenenar a los padres de Esperanza Vázquez». El rostro del cuervo se puso blanco como la cal. «Eso es una mentira». «¿Entonces no te importará que la lea en voz alta durante el juicio?», preguntó el padre con una sonrisa serena. El cuervo miró a sus hombres, luego a la multitud que se había reunido para escuchar el intercambio y finalmente a mí. «Esto no termina aquí, Morales», gruñó. «El juicio sigue en pie». Se alejó con sus hombres, pero pude ver en sus ojos que sabía que su plan se estaba desmoronando. «Gracias, padre», dije con alivio. «La verdad siempre necesita defensores», respondió. «Ahora vamos al tribunal. Es hora de que la justicia real prevalezca». El tribunal estaba lleno cuando llegamos. En primera fila se sentaba el cuervo con sus aliados, confiado en que su dinero y influencia prevalecerían. En el lado opuesto, los ciudadanos honestos que habían venido a presenciar lo que esperaban sería un juicio justo. Cuando trajeron a Esperanza, mi corazón se partió al ver cómo había empeorado en solo unas horas. Parecía una flor marchita, convencida de que su destino estaba sellado. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través del tribunal, traté de transmitirle toda la esperanza y determinación que sentía. La batalla por su vida y su libertad estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El juez Herrera era un hombre corpulento con ojos pequeños que evitaban el contacto directo, señal clara de su corrupción. Cuando abrió la sesión, su voz sonaba como si estuviera recitando un guión predeterminado. «Estamos aquí para juzgar a Esperanza Vázquez por los crímenes de brujería y asesinato múltiple», declaró pomposamente. «El fiscal presentará primero sus acusaciones». El fiscal era un hombre delgado llamado licenciado Moreno, claramente nervioso por la presencia inesperada de tantos testigos respetables en el tribunal. «Honorable juez», comenzó con voz temblorosa, «la acusada es responsable de la muerte de 3 esposos en circunstancias sobrenaturales».
¡Protesto!, grité, poniéndome de pie. No hay nada sobrenatural en este caso, solo crímenes muy humanos que necesitan ser expuestos. El juez me miró con irritación. ¿Quién es usted para protestar? Soy Joaquín Morales, representante legal de la acusada, declaré firmemente, y solicito permiso para presentar evidencia que demostrará la inocencia de mi cliente y la culpabilidad de los verdaderos criminales. Un murmullo se extendió por el tribunal. El cuervo se removió inquieto en su asiento. Este tribunal no reconoce representantes improvisados, gruñó el juez. Bajo la ley mexicana, intervino el padre Miguel, poniéndose de pie. Cualquier ciudadano puede representar a un acusado cuando no hay abogado disponible. Es un derecho fundamental. El juez se vio obligado a asentir de mala gana. Proceda con cautela, señor Morales. Gracias, su señoría, dije caminando hacia el centro del tribunal. Antes de que el fiscal continúe con sus acusaciones infundadas, solicito presentar evidencia que cambiará completamente este caso. Saqué la primera carta del bolsillo. Esta es una confesión escrita por Tomás Guerrero en su lecho de muerte, admitiendo que ayudó a envenenar a los padres de Esperanza Vázquez en 1840. El silencio en el tribunal era tan completo que se podía escuchar volar una mosca. ¿Y quién ordenó estos asesinatos?, continué, aunque ya conocía la respuesta. Miguel Hernández, en asociación con Esteban Vargas, aquí presente. «¡Eso es una mentira!», rugió el cuervo saltando de su asiento. «¿Es una mentira?», pregunté acercándome a él. «Entonces, ¿por qué están temblando las manos?». Efectivamente, las manos del cuervo temblaban visiblemente. «Su señoría», continué, «Miguel Hernández asesinó a los padres de Esperanza cuando ella tenía 15 años para poder reclamarla cuando fuera mayor. Esto convierte a Esperanza en víctima, no en criminal». Saqué la segunda carta. Esta es una carta de Alejandro Vázquez, el tercer esposo de Esperanza, escrita una semana antes de su muerte. En ella describe cómo Esperanza sufría de pesadillas y episodios de sonambulismo debido al trauma de las muertes anteriores. Leí partes relevantes de la carta en voz alta y pude ver lágrimas en los ojos de varias personas en el tribunal. Alejandro Vázquez murió tratando de salvar a su esposa de ahogarse durante uno de estos episodios de sonambulismo, expliqué. Murió como un héroe, no como víctima de asesinato. «¡Basta!», gritó el juez, claramente desesperado por detener mis revelaciones. «Esta evidencia no ha sido autenticada. Yo autentico la letra de Alejandro Vázquez», declaró una voz desde el fondo del tribunal. Todos se voltearon para ver a un hombre mayor que se acercaba lentamente. «Soy notario público Reinaldo Vázquez, hermano de Alejandro», anunció solemnemente. «Reconozco la letra de mi hermano y confirmo que estas cartas son auténticas». El caso de la fiscalía se desmoronaba ante los ojos de todos. «Pero aún está el asunto del primer esposo», insistió el fiscal desesperadamente. «Miguel Hernández murió envenenado». «Miguel Hernández murió en un accidente», interrumpí, «después de golpear brutalmente a su joven esposa. Esperanza había puesto unas gotas de extracto de tomatillo en su bebida no para matarlo, sino para poder escapar de años de abuso». Me volví hacia Esperanza, quien me miraba con ojos llenos de lágrimas y asombro. «Esperanza», dije suavemente, «¿es verdad que Miguel te golpeaba regularmente?». Ella asintió, apenas capaz de hablar. «Sí», susurró, «desde nuestra noche de bodas». «¿Y es verdad que solo querías que se durmiera para poder huir?». «Sí», respondió, más fuerte ahora. «Nunca quise que muriera. Solo quería ser libre». «Su señoría», declaré, volviéndome hacia el juez, «solicito que todos los cargos contra Esperanza Vázquez sean retirados inmediatamente. Esta mujer es víctima de una conspiración orquestada por hombres codiciosos que quieren apoderarse de sus propiedades». «Yo protesto», gritó el cuervo.
Este tribunal está siendo manipulado. ¿Manipulado por quién?, pregunté caminando hacia él. ¿Por la verdad? ¿O manipulado por su dinero, como ha sido hasta ahora? ¿No tienes pruebas de eso? ¿No las tengo? Saqué mi último as de la manga. Magdalena Reyes me dio esto cuando fui a buscar la verdad. Mostré el pequeño frasco que me había dado. ¿Sabe qué es esto, señor Vargas? Es el mismo veneno que usted y Miguel usaron para matar a los padres de Esperanza. Magdalena lo conservó todos estos años como evidencia. El rostro del cuervo se puso verde. Además, continué, tengo testigos dispuestos a declarar sobre sus actividades ilegales, sus sobornos y sus amenazas. «¡Esto es ridículo!», estalló el juez, claramente desesperado. «No voy a permitir que mi tribunal sea convertido en un circo». «¿Su tribunal?», preguntó una nueva voz desde la entrada. Todos se voltearon para ver a un hombre impecablemente vestido con el uniforme de magistrado superior. «Magistrado Guerrero», balbuceó el juez, palideciendo visiblemente. «He venido personalmente a revisar este caso después de recibir reportes inquietantes sobre irregularidades», declaró el magistrado con autoridad absoluta. «Continúe, señor Morales». Con el respaldo del magistrado superior, presenté toda la evidencia restante, las confesiones, las cartas, los testimonios de Magdalena y las pruebas de la corrupción del cuervo. Cuando terminé, el silencio en el tribunal era ensordecedor. «Magistrado», dije finalmente, «solicito no solo la absolución completa de Esperanza Vázquez, sino también la investigación inmediata de Esteban Vargas y sus cómplices por asesinato, corrupción y conspiración». El magistrado Guerrero se puso de pie lentamente. Después de escuchar toda la evidencia presentada, declaró con voz que resonaba en cada rincón del tribunal. «Este tribunal declara a Esperanza Vázquez completamente inocente de todos los cargos». El tribunal estalló en aplausos. Esperanza se desplomó en su silla, sollozando de alivio. «Además», continuó el magistrado, «ordeno el arresto inmediato de Esteban Vargas y sus asociados por los crímenes revelados en este juicio». «Esto no terminará así», rugió el cuervo, mientras los soldados se acercaban para arrestarlo. «Tendré mi venganza». «Su única venganza será pudriéndose en prisión», respondí firmemente. Cuando se llevaron a El Cuervo y sus cómplices, corrí hacia Esperanza. Ella estaba libre, pero parecía no poder creer que su pesadilla hubiera terminado realmente. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Realmente terminó?». «Terminó», confirmé, tomando sus manos temblorosas en las mías. «Eres libre, Esperanza, libre de culpa, libre del pasado, libre para empezar una nueva vida». «No, ¿una nueva vida?», repitió como si las palabras fueran de un idioma extranjero. «Conmigo», dije, arrodillándome ante ella allí mismo en el tribunal. «Si me aceptas». Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez eran lágrimas de alegría. «¿Por qué querrías una vida conmigo?», preguntó. «Después de todo lo que has visto, todo lo que sabes». «Quiero una vida contigo precisamente por todo lo que sé», respondí con absoluta certeza. «Sé que eres fuerte, valiente, compasiva, y que has sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas más débiles. Sé que tienes un corazón capaz de un amor profundo y manos que pueden curar tanto como construir. Pero mi pasado, tu pasado te hizo quien eres hoy», interrumpí suavemente. «Y la mujer que eres hoy es la mujer de la que me enamoré». Esperanza me miró a los ojos por largo tiempo y pude ver la batalla final entre el miedo y la esperanza librándose en su alma. Finalmente, una sonrisa verdadera, completa, iluminó su rostro por primera vez desde que la conocí. «Sí», susurró, «sí, quiero una nueva vida, contigo». El tribunal volvió a estallar en aplausos mientras yo la tomaba en mis brazos y la besaba, sellando no solo nuestro amor, sino el fin de años de dolor y el comienzo de una nueva historia. 6 meses después,
Esperanza y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa en nuestro rancho. Ella había florecido como una planta del desierto después de la lluvia, recuperando no solo su belleza, sino también su risa, su alegría de vivir y su fe en el futuro. El rancho prosperó bajo su cuidado. Sus conocimientos de hierbas medicinales trajeron sanación no solo a nuestros trabajadores, sino a gente de pueblos vecinos que venía a buscar sus remedios. Lo que una vez había sido motivo de sospecha se convirtió en una bendición para toda la región. El cuervo y sus cómplices fueron sentenciados a prisión de por vida. Sus propiedades confiscadas fueron devueltas a las familias que habían sido estafadas, incluyendo las tierras que legítimamente pertenecían a Esperanza. Pero la verdadera recompensa no fueron las propiedades ni la justicia, sino ver a Esperanza transformarse de una mujer rota en una compañera fuerte, amorosa y completamente libre del peso de culpas que nunca fueron suyas. Una tarde, mientras la observaba trabajar en el huerto que había expandido hasta convertirlo en un jardín de hierbas medicinales que era la envidia de todo el territorio, se acercó y puso sus manos, ya no temblorosas, sino firmes y seguras, en las mías. ¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?, me preguntó. Que ambos encontramos algo que no sabíamos que estábamos buscando, respondió con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Tú encontraste a alguien que necesitaba ser salvada, y yo encontré a alguien que me ayudó a salvarme a mí misma. Tenía razón. En el proceso de salvar a Esperanza, yo también había encontrado mi propósito, mi pasión y el amor de mi vida. Juntos habíamos demostrado que la redención es posible, que las heridas pueden sanar y que a veces las historias más hermosas nacen de los comienzos más oscuros. Mientras el sol se ponía sobre nuestro rancho, pintando el cielo con colores que parecían bendecir nuestra nueva vida, abracé a mi esposa y supe que habíamos escrito una historia que valdría la pena contar durante generaciones. Una historia de amor que triunfó sobre la traición, de verdad que venció a la corrupción y de dos almas que se encontraron exactamente cuando más se necesitaban mutuamente. Si esta historia de amor y redención en el viejo oeste te emocionó, no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles. Déjanos en los comentarios qué parte te gustó más y qué otras historias te gustaría ver. Nos vemos en la próxima aventura.